Hoy os voy a mostrar cómo uno de mis clientes factura más de 1000 euros de cash collected al día con su sistema de setting totalmente automatizado con IA, ¿vale? En este caso tenemos a Iván, ¿vale? Es un perfil con más de 32.000 seguidores, entrenador online para mamas y al fin y al cabo tiene un ICP, un cliente ideal bastante bien identificado, ¿vale? Entonces, el 1 de noviembre fue que Iván decidió dar el paso con Zero Chats, nuestro sistema de software, un software privado que era un sistema de setting totalmente automatizado con IA, donde te olvidas de tener a trabajadores que cada día están tocando tus chats de Instagram, donde te olvidas de gente que, bueno, no sabes cuál es su flujo de trabajo, cuántas horas le dedica al día. Obviamente que al fin y al cabo no le puede dedicar 24 horas los 7 días de la semana, no responde al momento, tiene un sistema de setting totalmente desactualizado sin ser óptimo, se equivoca a la hora de gestionar chats, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, el 1 de noviembre, cuando dio el paso con nosotros Iván, decidimos rellenar dos puntos muy importantes para crear un sistema de setting óptimo, información del negocio, en este caso el ICP, que lo mejoramos y lo optimizamos, es el perfil de cliente ideal, y por otro lado el gran Slam Offer, donde identificábamos cómo era la oferta y cuál era la promesa que estábamos vendiendo y ayudando a las otras personas, ¿vale? Entonces mejoramos estos dos puntos y por otro lado también rellenamos un formulario con Iván, donde en base a ese formulario creamos un buen informe de setting, conjuntamente a un total de 43 páginas de documentos formativos de cómo estructurar un buen guión de ventas, y con estos dos datos creamos su primer perfil de Zero Chats, ¿vale? En este caso era su agente Lume, donde estuvimos gestionando todos los chats y revisando cómo estaba trabajando para poder ver cómo optimizarlo. Esto era un proceso de 3 días, del 1 al 4 de noviembre, para poder ver cómo funcionaban todos los chats y dónde se estaba equivocando. Obviamente nada más incorporarlo no va a ser un agente de IA óptimo, sino que vamos a tener que ir optimizándolo. Entonces, una vez que ya era un sistema medianamente óptimo, que sabíamos que funcionaba y que los errores que cometía eran algo que no influían en el flujo del chat, decidimos el 4 de noviembre, en este caso Iván, decidió subir 3 reels, ¿vale?, con el testimonio de Sara, ¿vale? Un caso en el que podríamos documentar y ver cómo ayudar a otras personas. Entonces, una vez que el testimonio de Sara lo publicamos, ¿vale?, una chica que perdió 3 kilos en un mes, decidimos crear un call to action con un lead magnet, que era el vídeo del testimonio, ¿vale?, para enviarlo por chat una vez que comentaran en estos 3 reels, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue crear un sistema con unas instrucciones de envío para todas aquellas personas que decidían comentar en el chat o se interesaban en DM por Sara, ¿vale? Y en este momento se activaba la IA, donde tuvimos resultados, ¿vale? El 4 de noviembre tuvimos un total de 118 conversaciones abiertas, ¿vale? Y de estas conseguimos agendar un total de 7 personas ese mismo día, ¿vale? Al fin y al cabo, haciendo cálculos, ¿vale?, de estos 118, pues habían unas 80, 70 personas que venían a raíz de los reels, ¿vale? Otras eran conversaciones anteriores, y nos dio un porcentaje de conversión de un 11% del mismo día, ¿vale?, que ese es un punto muy importante. Entonces, una vez que tuvimos en claro esto, ¿vale?, que nos daba este perfil de conversión, estuvimos revisando cómo iban las conversaciones. Ese es un punto muy importante porque realmente el sistema es totalmente autónomo. Es un sistema de conversión agenda sin que tú tengas que estar atento a ello. ¿Por qué? Porque realmente es el lead el que genera el inbound comentando en el CTA y obviamente nosotros enviándole el lead magnet. Entonces lo único que nos tenemos que encargar es de ir viendo que todo vaya bien, ¿vale? No tenemos que enviar ningún mensaje, no tenemos que realmente revisar ninguna conversación. Eso es un extra. Nosotros, pues como parte de nuestro cliente, decidimos gestionárselo y revisar que todo fuera perfecto. Pero bueno, aquí tenemos el caso de una de las conversaciones donde agendó llamada. Tenemos que tener en cuenta que solo hubo una conversión de un 11% porque fueron las conversaciones que se cerraron ese mismo día. En los días siguientes, obviamente, agendamos más llamadas, pero es un punto muy importante porque realmente tener en un embudo de ventas donde el tráfico, por decirlo así, el 100%, perdón por las letras, del tráfico es el sistema de setting, pues la gente que ha respondido al CTA, de este sacar un porcentaje de entre
un 10%, por decirlo así, y un 15%, es un sistema que realmente es óptimo de todas las conversaciones que nos abren. Y aparte de este porcentaje, que ahora es lo que vamos a analizar, tener una cualificación en este sistema de setting para que el closer, o en este caso Iván, pueda cerrar entre el 30 y el 40%, es algo óptimo. ¿Por qué el 30-40%? Que es un porcentaje con el que siempre me gusta trabajar a mí. Porque si es más de un 40%, es porque realmente podríamos generar un CTA, un lead magnet o una agenda para gente menos cualificada, y eso quiere decir que puede entrar más tráfico y más posibilidades de cerrar a más personas. Y si es menor de un 30%, es que realmente estamos trabajando con un sistema de cualificación muy bajo. ¿A qué me refiero con ello? Que realmente necesitamos concienciar más al posible cliente, al lead, para que éste agende llamada, que no podemos ir tan a la ligera a la hora de pasar el enlace de Calendly o del sistema con el que estamos agendando llamadas. Entonces, sabiendo que nosotros trabajamos con estos porcentajes, el 10-15% de conversión y el 30-40%, tener un 11% es algo que realmente encaja con el perfil que nosotros estamos buscando, ¿vale? Pero en este caso, una vez que ya logramos hacer las agendas, el día 5, que era para cuando teníamos más agendas, en este caso fueron unas 6-7, si no me equivoco, del mismo día 4, el 5 cayeron unas 4-3, disculpar. Tuvimos lo que viene siendo un porcentaje hasta un poco más alto, de un 50%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cerramos dos agendas, dos tickets de 500 que equivalen a 1.000 euros de cash collected, como ya os he dicho. Y obviamente en este punto, lo puedes ver por aquí, como ayer cerró, bueno, esto es del día 6, pero como ayer cerró dos llamadas, ¿vale? Y obviamente, pues ahora que ya sabemos esto, pues, una de las conclusiones con las que podemos trabajar es que nuestro sistema de setting debe dar una amplia o una cualificación menor a la hora de llevar a llamadas. ¿Por qué? Porque realmente si tenemos un 50% de cierre, por decirlo así, es que tenemos un porcentaje bastante alto, y lo que buscaríamos es que con el tráfico que estamos fluyendo, que si tenemos unas 118 conversaciones, podríamos agendar más reuniones al día para poder mantener un porcentaje entre el 30 y un 40%. Entonces, ya sabiendo este sistema, si realmente es algo que estás valorando, que estás trabajando con setters, tienes una formación, un negocio de asesorías, de consultorías, y sientes que tu sistema de setting no es lo suficientemente óptimo, al fin y al cabo te estoy demostrando cómo el sistema de setting totalmente automatizado con IA es el futuro y es un rendimiento mucho más alto. ¿Para qué? Tu cash collected sea más alto, es decir, tu beneficio limpio trabaje con márgenes más altos, que no tengas que estar formando a una persona tras otra, que se vaya a una, que este no trabaje lo suficiente, que el otro descanse demasiado y no te pueda rendir, o que no responda a las conversaciones al momento. Todos estos problemas con un sistema de setting con IA se van, ¿vale? Para ello, si realmente quieres empezar a trabajar con nosotros, con Zero Chats, tienes tan fácil como contactarme por privado o ir al enlace que vas a ver en la descripción y poder ver cómo funciona nuestro sistema. Tienes una prueba de 7 días gratuita en caso de que lo quieras manejar, así que nada, estamos en contacto.